para nosotros el tema de la discusión presupuestaria, tanto con las universidades como con los hospitales universitarios, quedó saldada la semana pasada. O sea que esa discusión está terminada. Yo estudié acá, en la UBA, de Económicas, y defiendo la educación pública porque gracias a ella todos los argentinos podemos elegir nuestro propio futuro. ¿Y vos? Hoy las universidades carecen del presupuesto para sostener becas propias. Se necesita presupuesto y políticas de bienestar estudiantil para poder estudiar. Ante esto, asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación de las grandes mayorías. No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Pública Argentina. Somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad pública para el gran pueblo argentino. Por eso lucharemos en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica por la educación que queremos y por el país que anhelamos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. Hoy fue un día muy particular porque hubo una marcha verdaderamente multitudinaria, hay distintas estimaciones, algunos hablan de 150.000, más de 150.000 personas, otros hablan que ha sido mayor, 150.000 personas hablando solo de lo que se convocaron entre Congreso y Plaza de Mayo, otros hablan de un número incluso... 800.000, dice la UBA. Claro, la Universidad de Buenos Aires dice 800.000 personas. Sea como sea, el número desbordó todas las previsiones y fue una marcha verdaderamente multitudinaria. También muy importante, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en Córdoba y en otros puntos del país. Y sobre todo, fue una marcha en defensa de la universidad pública. Algunos decían en defensa de la educación pública, yo diría en defensa del presupuesto para las universidades, que ha sufrido un ajuste muy pero muy importante. Más allá de la transferencia que hizo en el día de ayer el gobierno nacional, la promesa de mayo y demás, hay un ajuste muy muy importante sobre el presupuesto de las universidades nacionales. Y evidentemente no es lo mismo que el ajuste prácticamente a cero que la obra pública, porque detrás hay un sector grande de distintos estratos sociales, hoy fundamentalmente clase media para abajo, un sector muy amplio de clase media y sectores medios bajos y algunos sectores bajos, sobre todo en universidades en el conurbano, que están expresando el reclamo de mantener por lo menos algo que ofrezca el Estado en este momento en la Argentina, que se ha retirado de muchas cosas. Y no lo digo en los últimos 4 meses, sino en los últimos tiempos. Hoy tenemos un Estado que a un sector grande de la clase media no le brinda prácticamente ningún servicio. Ni salud, ni educación primaria, ni secundaria. Y hay sectores sociales de mayor ingreso que, así como se han volcado a la educación privada en la primaria y en la secundaria, también
lo están haciendo con la educación superior. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a quedar de la universidad pública? Y la universidad pública argentina, pese a lo que digan algunos voceros del gobierno, sigue siendo una universidad de excelencia respecto a lo que hay en el resto de Latinoamérica y respecto a lo que hay en la Argentina con las universidades privadas. Yo decía, alguien que quiere estudiar medicina y la primera opción es la universidad pública, sea en la Universidad de Buenos Aires o en las otras opciones, o alguien que quiera estudiar arquitectura, o alguien que quiere estudiar odontología, o alguien que quiere estudiar derecho en la Argentina. Además de otras facultades que también tienen su prestigio académico a nivel no solamente local, sino también internacional. La marcha ha sido muy importante, insisto, no solamente por la cantidad, sino porque da la impresión de que esto no es una marcha, más allá de que se han sumado algunos políticos del anterior gobierno, algunos sectores, la cámpora, el kirchnerismo, algunos que tenían discursos netamente de sectores de izquierda, opositores de la primera hora del gobierno de Javier Milei, sino que también se han sumado sectores estudiantiles que evidentemente pueden tener alguna afinidad o han votado a Javier Milei. Sectores del radicalismo que son furiosamente antikirchneristas, por ejemplo. Sectores de clase media urbana que muy probablemente en la última elección en el balotaje pusieron el voto por el actual presidente, pero que consideran que es un límite el de financiar a la universidad pública y es un límite también justificar ese financiamiento con la idea de que son todo corrupto, adoctrinan y no hay ningún mecanismo de control. Cosa que aparte no es cierto. Seguramente, como en todos los organismos públicos, hay corrupción, pero hay mecanismos de control. Y seguramente mecanismos de control, tanto la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que siempre está en poder de la oposición, justamente para controlar a los gobiernos de turno, como las auditorías que se hacen en las propias universidades. Pero más allá de eso, lo que hay detrás de esto, evidentemente, es un ajuste en el cual el gobierno empieza, me parece, a recalcular, porque se da cuenta de que esta idea de el ajuste es no le pago a nadie, sin discernir quién está del otro lado, empieza a tener un primer límite. Y la marcha verdaderamente ha sido muy multitudinaria, Javier. ¿Cuáles son las primeras reacciones después de la marcha del día de hoy? Sí, la primera reacción es que ni los organizadores esperaban tanta cantidad de gente como la que fue. Es decir, eran optimistas, veían que había un clima de muy sustancioso de convencimiento de salir en defensa de la universidad pública, particularmente aquí por parte de la Universidad de Buenos Aires, había habido una gran militancia desde las autoridades hasta los estudiantes, pasando por los gremios docentes y no docentes. Acá en Buenos Aires había habido una gran proyección para el acto de hoy, para la marcha de hoy, pero se le fueron todas las previsiones muy por encima e incluso se vio cómo eso también se multiplicó en las principales ciudades del país donde hay alguna sede universitaria de universidades provinciales, de universidades nacionales que están en provincias o de diferentes manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país. El tema acá, lo que hay que preguntarse es si el gobierno va a tomar nota de la principal marcha en oposición a una medida, no necesariamente es en oposición al gobierno, pero claramente es opuesta a una decisión del gobierno de cortarle el financiamiento a las universidades nacionales y cortárselo de la peor manera, que es no solamente retrotrayendo valores a inicios del año pasado, sino sobre todo mintiendo sobre el envío de partidas para el funcionamiento que solamente ocupan una parte minoritaria, menos del 10% de lo que requieren las universidades para funcionar.
Bueno, hoy hubo distintas expresiones en la marcha, ¿no? Hubo mucho testimonio de universitarios que obviamente no podían costearse una carrera en el sector privado y defendían la universidad pública, y también había algunas expresiones de la política. Sí, podemos ver algunos repasos, si tenemos ahí a mano, algo de lo que fue pasando hoy ante un protocolo de seguridad, digamos, de alguna manera coordinado entre los organizadores y la gente del gobierno de la ciudad, más que del gobierno nacional, salvo en Plaza de Mayo, donde al estar la Casa Rosada actuaron las fuerzas federales. Algunas de las presencias que hubo hoy, si las podemos ver. ¿Qué significa estar acompañado por tu papá hoy? ¿Qué significa estar acompañado por tu papá? Un orgullo, algo único. Es lindo que una persona como él te acompañe. ¿Vos le dijiste que venga? Lo decidió él solo. Y cuando te lo dijo, ¿qué le dijiste? Que estaba orgulloso y muy feliz por él. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar. Yo tengo la impresión de que más allá de las cuestiones que hagan personalmente cada dirigente político, en esta marcha todo lo que se identifique con una expresión política del gobierno anterior y alguien que crea que eso lo puede capitalizar para hacer una alternativa política está completamente errado. Tanto es así que, por ejemplo, en algunas facultades como la Universidad de Buenos Aires, el kirchnerismo jamás pudo hacer pie y fue sistemáticamente rechazado tanto en los centros de estudiantes como en los organismos directivos, ¿no? En los consejos directivos, aún en los momentos de gloria de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner. Imagínense qué posibilidad tiene el kirchnerismo hoy de hacer pie en las universidades, cuando está absolutamente en retirada. Está Gabriel Prosperi en el móvil. Exactamente, Maxi, ¿cómo te va? Estamos prácticamente a la salida de la Plaza de Mayo, estamos sobre la calle Bolívar, en el inicio de la Avenida de Mayo. Como verás, la concentración, la desconcentración se está dando en estos momentos con absoluta normalidad, realmente sin incidentes, y esto también es una marca a favor de esta movilización histórica. Ni siquiera ha habido pintadas, como en algunas otras marchas ha acontecido, en el Cabildo, tampoco en la Catedral. Ambos edificios no están vallados, es decir, no tienen ningún tipo de contención para que llegaran allí los manifestantes. Sin embargo, está absolutamente impoluto, sin ninguna inscripción ni nada por el estilo. Ahora, obviamente, hay algunos gritos en contra del presidente de la Nación, sobre todo, pero se está dando todo con absoluta tranquilidad. Está la gente saliendo por Avenida de Mayo, por Diagonal Sur y por Diagonal Norte, es decir, por las arterias por las que habían llegado. Aquí realmente se ha dado un evento histórico, Maxi. ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo que no se veía una Plaza de Mayo colmada de esta manera, con las arterias que confluyen en ella, con semejante cantidad de gente. Los mismos participantes y manifestantes lo dicen en cada momento. Estamos nosotros mismos sorprendidos de la afluencia de gente. Y aquí no solamente ha sido una marcha estudiantil, como se ha dado en otros momentos de la historia contemporánea argentina, en 1995, con la lucha contra la Ley de Educación Superior, y también en el 2001, cuando el entonces ministro de Economía, Ricardo López Murphy, había anunciado una especie de arancelamiento para las universidades. En ese caso fueron estudiantes, docentes también. En este caso fue mucho más mancomunado, porque aquí se han visto familias enteras marchando junto a estudiantes, docentes y también, obviamente, sindicalistas, vecinos que se han arrimado para hacer mucha más grande la manifestación. Acá vamos a hablar con la gente. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos qué relación tenés con la universidad pública? ¿Viniste con ella, tu hija? Mi hija está estudiando en la universidad pública. Perfecto. ¿Papá también estudió en la universidad pública? Papá no No, estudió. yo no tuve la posibilidad. Vos no tuviste la posibilidad, pero tu hija sí. Sí. Es decir, ese es el espíritu también de la convocatoria de la marcha, ¿no? Seguro. Bueno, ¿qué sensaciones como estudiante te deja la marcha? Un orgullo. ¿Por qué? Poder estudiar, tener la posibilidad que mi familia no tuvo, es un orgullo, es un privilegio. ¿Crees que el mensaje le llegó al presidente de la Nación, al gobierno en general? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no les interesa nada.
Claro, en realidad les llega el mensaje, pero lo toman como ellos quieren. Ayer con la cadena nacional que hizo para decir cosas que no son reales. Nos está mintiendo, nos estamos muriendo de hambre, aumentaron todas las cosas, los impuestos, la comida, y sigue aumentando. Si hubiera algún tipo de arancelamiento, ¿podrías enviar a tu hija a la universidad? Imposible, imposible, porque ahora nos alcanza solo para comer. Con suerte estamos llegando a comer. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Fabio. Fabio, ¿tu nombre? Camila. Camila y Fabio. Un ejemplo de lo que estábamos hablando, Maxi, de que familias enteras han llegado aquí defendiendo también su propio patrimonio, su propio bolsillo. Porque si hubiera algún tipo de arancelamiento, como el mismo Fabio lo dijo, sería imposible que tuviéramos la posibilidad, según ellos mismos dicen, a partir de lo que viven sus hijos, de enviar a nuestros chicos a la universidad. Yo mismo soy el primero de la familia en ir a una universidad pública. Es la posibilidad del ascenso social. Eso es justamente lo que no se quiere perder y quedó demostrado aquí en esta movilización. Perfecto, Gabriel. Es interesante lo que plantea Gabriel y está muy bien lo que vos decís, ¿no? Los personajes políticos acá que hayan estado o no estado en la marcha, si salieron a mostrar la chomba con la universidad pública, no sé, desde el balcón y demás, son personajes políticos menores. No tienen ninguna relevancia, digamos, acá. Y no deberían subirse a esta marcha. Y si quieren se suban y demás, pero no van a sumar un voto. No deberían subirse al efecto político de esta marcha porque le van a pifiar. No es esto. Si se suban, que no van a sumar un voto, porque acá, evidentemente, lo que se está expresando, más allá de algún sector que pueda expresar un voto opositor o lo que fuera, acá no hay un mensaje para el 2025, una elección que queda lejísimos. El mensaje es ahora, acá en el corto plazo, de cómo va a ser la política económica para conjugar la necesidad de un ajuste fiscal, una calidad mejor de vida que sus padres, ¿no? Ese es un poco el motor del ascenso social, que en todas las sociedades capitalistas pasa hoy más que nunca por la educación, que es mucho más importante que cualquier otro recurso en la sociedad. Entonces me parece que lo que está interpelando es eso, más allá de los que estuvieron o no, si hubo algún dirigente político. Los dirigentes políticos hoy no tienen ninguna relevancia, no tienen peso, digamos, frente al planteo de Milei en la Casa Rosada. Nadie está viendo en la sociedad a ver cuál va a ser la alternativa política a Milei. ¿La verá el año que viene o en el 2027? Hoy, en todo caso, es una voz, una expresión social que está diciendo, miren, me pasa esto. La licuadora y la motosierra, ¿por dónde va a pasar? ¿O va a pasar por cualquier lado y todo el mundo festeja? Bueno, evidentemente acá hay un sector que no festeja. Los jubilados no tienen capacidad de movilización. Evidentemente un sector grande de sectores medios, medios bajos, que o tienen a sus chicos en la escuela o en la universidad pública o tienen la esperanza de que en el futuro puedan ir a la universidad pública, le han dicho al gobierno, alto ahí. Esto no puede financiarse como otras áreas del Estado. Esto no es la casta. Esto no es corto por acá y de esa manera logro el superávit fiscal. Pero además porque el gobierno acá equivoca, Milei equivoca la estrategia, porque acá no puede aplicar lo mismo que aplicó con las marchas de la CGT. No puede estigmatizar como que, bueno, son todos choriplaneros, no sé, los sindicalistas millonarios, etcétera, la casta sindical, etcétera. No puede estigmatizar como en la marcha del 24 de marzo. Son todos zurdos, son todos progres, que no, la verdad completa y bla, bla, bla. ¿Acá qué van a decir de 800.000 personas, de más de 1 millón, probablemente si se suman todas las marchas del país, respecto a algo horizontal que es la universidad pública y la posibilidad que nos dio a tantos en la Argentina, a nosotros incluidos, de tener un título universitario? Vamos, que está en nuestro móvil, está Flor Ducateri en 9 de julio. Ubicados en Rivadavia y Avenida 9 de Julio, y si bien ustedes están viendo en imágenes que el tránsito ya está liberado, el Metrobús también por parte de la policía de la ciudad, todavía hay estudiantes en lo que respecta a las veredas, ¿no? Esto permite que circule el tránsito, pero ellos siguen firmes aquí peleando por la defensa de la educación pública. Nosotros estamos aquí con un grupo de chicos que vino desde Rosario, ¿verdad?
Tommy y Sheila. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Sí, somos un contingente de estudiantes de varias carreras de Rosario que vinimos hoy también a defender la educación pública. ¿Cuándo llegaron? ¿Hoy, esta mañana? ¿Vinieron solo por la marcha? Sí, vinimos solo por la marcha, llegamos hoy al mediodía y bueno, ya empezamos a concentrar y a encolumnar con todas las otras agrupaciones y todos los docentes. Sí, veo que trajeron bombos, trajeron carteles, vinieron en apoyo. ¿Y qué le podrían decir a la gente que no vino a apoyar la marcha? Nada, le podemos decir de que empiece a venir, que la universidad pública es de todos y que creemos que para poder tener un país más justo, más igualitario y más soberano, necesitamos más presupuesto por parte del gobierno nacional para poder construir la universidad que necesitamos todos los estudiantes y toda la población argentina. Así como también venimos peleando para que el gobierno pueda también aumentar el presupuesto para la ciencia y para la técnica. Son las bases que creemos todos los argentinos que necesitamos para poder seguir construyendo un país soberano y mucho más igualitario del que tenemos hoy en día. Y del presupuesto al que se refirió Capital Humano, ¿qué me puedes decir sobre eso? ¿No están de acuerdo? No, que es un presupuesto de que no es suficiente. O sea, que es distinto en cada facultad, pero entendemos que no es suficiente. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, hace poco menos de un mes, dijo de que las facultades pueden seguir abiertas hasta mediados de mayo, fines de mayo, con ese presupuesto. Perfecto. Sheila, yo sé que estás complicada con la voz porque estuviste gritando mucho, pero no sé si querés agregar algo más. Sí, principalmente que acá también venimos a exigir salarios dignos para los docentes. Muchas veces nos vemos en situaciones en donde no tenemos clase porque los docentes se ven obligados a tomar medidas de fuerza para poder exigir más salarios. Y un poco como decía Tommy, no solamente venimos por eso, venimos porque queremos cursar, queremos recibirnos, queremos defender nuestra universidad porque la queremos, porque entendemos que es necesario para que un montón de nosotros y nosotras podamos cumplir nuestros sueños de ser profesionales algún día, poder tener una posición económica mejor y sin duda la universidad pública constituye un elemento fundamental para poder cumplir ese sueño que muchos de nosotros tenemos. Perfecto, ahí estaba la palabra, Maxi, de estos chicos que viajaron desde Rosario para manifestarse en defensa de la educación pública. Bien, hubo distintas manifestaciones en distintos puntos del país, Javier. Exactamente. Teníamos recién estudiantes de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, que también tuvo su propia marcha en la ciudad de Santa Fe, también en la propia capital de Santa Fe, en Santa Fe capital hubo marchas, en Córdoba, en Misiones, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Mendoza, en Santiago del Estero, en Ushuaia, donde está la Universidad Nacional más austral del mundo, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con sede en Ushuaia. Es decir, todo un movimiento nacional de universidades nacionales esparcidas a lo largo y ancho de todo el país, reivindicando la necesidad de defender la educación pública simplemente para mejorarla sin desfinanciarla. Es decir, si es verdad que el gobierno está buscando que mejore la educación pública, la universidad pública no es la manera, no es el método su desfinanciamiento. Esperemos que tomen nota de esta mega marcha de hoy en todo el país para ver si cambia la postura respecto a esta medida. Bueno, sí, Martín. No, que te quería agregar respecto a algo que se vio durante todo el día. Mucha gente en la marcha que no tiene actualmente ningún vínculo con la Universidad de Buenos Aires fue para plantear que hace 20, 30 años pudo estudiar en la universidad, que sus hijos pueden estudiar actualmente. Esto generó, me parece, algo más allá que el solo reclamo por el presupuesto y este conflicto actual. Tal cual, un poco lo que escuchaba ahí. Una cosa son los estudiantes universitarios que están en todo su derecho, digamos, y demás. Es bueno que haya también militancia política, digamos, ¿no? De todos los partidos políticos. Histórica. La UBA, de hecho, en la década del 80, con el regreso a la democracia, hubo un partido liberal muy importante, UPAU, que era la expresión universitaria, que dio una batalla grande, incluso ganó universidades muy importantes, facultades muy importantes de la UBA, como la Universidad de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Exacto. Entonces, pero vos escuchás a esos estudiantes y plantean, bueno, es importante la universidad pública para un país soberano, para el futuro de la nación, estructuran más en el resto de la sociedad, ¿no? Planteando como el modelo de país y demás. Y después hay mucha gente que tiene una visión, si se quiere, más individualista, porque también de eso se trata el capitalismo, que dice, bueno, yo necesito una universidad pública para capacitarme y poder progresar, poder generar un ascenso social.
y habla de sí mismo o de sus hijos o de su familia, de la necesidad y de la imposibilidad de pagar en este momento la educación privada para acceder a esa capacitación. Por eso sí, la idea del gobierno con esta quita de presupuesto era un primer paso para ir por el arancelamiento o por otra medida de financiamiento de la educación. Claro. Me parece que esta marcha no solo es contra esa situación, sino que me parece que también puede ser un llamado de atención para el gobierno de que hay un fuerte consenso social de que la educación pública es algo que en la Argentina no se toca. Escuchemos el documento que se leyó hoy. Esto era el documento del... Es un documento... Consejo Interuniversitario de los Rectores. Del Consejo Universitario Nacional, del Frente Sindical de Universidades Nacionales, el que agrupa a docentes y no docentes, y de los estudiantes, agrupados en la Federación Universitaria Argentina. Hoy las universidades carecen del presupuesto para sostener becas propias. Se necesita presupuesto y políticas de bienestar estudiantil para poder estudiar. Ante esto, asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación de las grandes mayorías. No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Pública Argentina. Somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad pública para el gran pueblo argentino. Por eso lucharemos en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica por la educación que queremos y por el país que anhelamos. Bueno, a ver los números del presupuesto de la universidad. Fíjense el tuit que publicó el economista Martín Rapetti, que muestra un poco efectivamente cómo está el tema presupuestario en la universidad. Dice que esta es la partida en la cual el Programa de Desarrollo de Educación Superior, que es la transferencia del Tesoro Nacional a las 50 universidades nacionales. Ahí se ve cuál es el presupuesto, la primera columna, ¿no? Y cómo se incrementó, apenas se incrementó este año. Y obviamente como el PBI va creciendo y además se ajusta por los precios de esta economía, si se mantuviera solo lo que se le ha dado hasta ahora desde el punto de vista presupuestario a lo largo del año, ocurriría una catástrofe con las universidades. Pasarían de 7, 8 puntos del PBI, que es lo que han tenido en la última década de financiamiento todas las universidades, a, 0,8, 0,7% del PBI, eso es lo que destina el Estado Nacional a financiar las 50 universidades, a solo 0,2% del PBI. Es decir, algo que es reducir a un cuarto o a un tercio el funcionamiento de las universidades significaría una catástrofe. Obviamente lo que ha hecho el gobierno es prorrogar el presupuesto del año pasado e ir enviándole a cuentagotas financiamiento. Todos los que siguen el tema dicen, bueno, hay un cierre del grifo, de la canilla del financiamiento desde la Secretaría de Hacienda, esto le van a ir enviando los fondos a cuentagotas. El gobierno dice que le han transferido en el primer trimestre un aumento del 150% del presupuesto respecto al primer trimestre del año pasado. Pero la inflación ha sido 280% en los últimos 12 meses. Es decir, que ha tenido un ajuste en términos reales muy, muy importante el presupuesto universitario. Y como gran parte de ese presupuesto se usa para pagar salarios docentes y no docentes, las universidades están en una crisis de infraestructura. Es decir, no tienen para hacer nada más que para pagar los salarios docentes, que por otro lado han sufrido la licuación y la caída en términos reales, como han sufrido todos los jubilados, los salarios públicos y también los salarios privados. Pero primera cuestión es, ¿cuál va a ser el presupuesto este año para las universidades? Pues las universidades tienen que planificar hacia adelante si va a haber becas, si va a haber investigación, si va a haber nuevos programas, qué tipo de educación van a brindar cada una de las universidades. Y me parece que es una discusión que tiene que redefinirse. Es
decir, acá no tenemos un ministro de Educación, hay un secretario de Educación y hay una ministra de Capital Humano que evidentemente este tema no ha estado dentro de las prioridades. Y se debe redefinir cuál es el proyecto que tiene el gobierno respecto también a la universidad pública y el financiamiento que va a haber disponible este año. De hecho, en la placa siguiente, si uno ve lo que les decía, a precios de hoy, el presupuesto se ha reducido prácticamente a una tercera parte o a un cuarto, a precios de hoy. Si se mantiene este presupuesto, uno tiende a creer que no, que el gobierno ha parado todas las partidas, congelando el presupuesto del año pasado y que va a ir a cuentagotas lanzando mes a mes presupuesto para las universidades. Si no, sería una catástrofe que obviamente va a llevar a un conflicto mucho mayor. Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dicho sea de paso, desde esa oficina salió el actual secretario de Hacienda, Guberman, una persona muy capacitada, técnica, el secretario de Hacienda de Caputo, ¿no?, del Ministerio de Economía, muestra que efectivamente, acá están las partidas que se han aumentado y que las transferencias a provincias ha sido mínimo el aumento de partida a las transferencias a provincias. Son las que menos aumentaron este año y las que más se licuaron. Entonces, la discusión es esta. No hay plata, no hay plata para nada, pero tampoco ha habido plata para las universidades. Y la pregunta es si es una prioridad o no la educación pública. Y me parece que eso es lo que interpela esta marcha a Javier Milei. Vamos a ir a la tanda. El cuadro ese muestra que es cero prioritario. Claro, no, que se ha cortado como se ha cortado, como llevaron a un mínimo la obra pública o las transferencias a provincias, congelaron el presupuesto prácticamente universitario el año pasado. Y lo que aumentó está muy lejos de la licuación inflacionaria. Entonces, bueno, la discusión es cómo sigue esto para adelante. Si va a haber una previsión de lo que va a gastar el sector público este año para las universidades o no. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a ver si seguimos hablando con algunos de los protagonistas de la jornada de hoy. El presidente Milei hizo anoche la cadena nacional para resaltar el superávit fiscal total, incluido pago de intereses de la deuda, del primer trimestre del año. Y tuvo una frase fuerte respecto a que este milagro económico se logró con motosierra, resaltando que fue principalmente con motosierra en lugar de licuación. Fíjense. Este milagro económico que ha sido lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde, a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no, como dicen algunos, a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país. Bueno, fíjense cómo, claro, el presidente va variando. Antes decía que había la licuación como un mecanismo, y ahora, claro, la licuación del otro lado tiene la licuación de las jubilaciones, tiene la licuación de salarios públicos, tiene la licuación de parte del gasto público, que vos decís no das ningún aumento. Las universidades es un caso de licuación y se licúa, es decir, no tienen los mismos fondos del año pasado para pagar, 280% de inflación, no tenés cómo seguir con los gastos de funcionamiento, por ejemplo, de las universidades. Fíjense lo que han planteado distintos economistas, incluso las consultoras privadas predilectas de la City porteña, incluso algunas muy cercanas a la política de Milei. Fíjense el primer de los cuadros. Estos han sido los recortes en términos reales del primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año pasado. Ven ahí arriba que los recortes, no sé si lo podemos poner acá grande para que lo pueda mostrar de alguna manera, pero los recortes más grandes han sido, bueno, ahí gasto de capital. Sí, ahí ha habido motosierra de gasto de capital. Se llevó prácticamente a cero el gasto de capital, es decir, el gasto en obra pública, ¿no? Las transferencias a provincias también a cero, es decir, 70-80% de recorte en términos reales, descontada la inflación. Y después hay distintos gastos, ¿no? En promedio, los gastos en términos reales cayeron 35%. Es decir, todos los gastos en promedio estuvieron 35% por debajo de la inflación, pero hubo partidas que se licuaron y hubo partidas que se cortaron. Fíjense el cuadro siguiente, veamos cuáles han sido las partidas que se licuaron y cuáles han sido las que se cortaron. Bueno, en el caso de las jubilaciones, nadie cortó nada, pero se licuó. Es decir, ahí hay licuación. Esto es licuadora. Es decir, 35% del ahorro fiscal del gasto de este año fue gracias a
que no hubo aumentos, por ejemplo, enero y febrero para jubilados, y la inflación fue 20%, 13%, sin aumento de los jubilados. Entonces, casi 35 pesos de cada 100 que ahorró para conseguir el superávit fiscal fue licuadora a jubilaciones. Después hubo 22% del ahorro, fue recorte de obra pública, que se llevó casi a cero la obra pública, 11% subsidios económicos, pero del otro lado acá, recortaste el subsidio y del otro lado la gente pagó más tarifa de luz, más tarifa de gas, algo que era inevitable, pero el esfuerzo lo está haciendo el sector privado, que del otro lado está pagando más tarifas. Salarios aportaron 7,5% del ahorro, también hay licuación, no es que hubo grandes despidos en el Estado, más allá de que se dieron de baja contratos y demás, básicamente fueron que los salarios públicos fueron detrás de la inflación. Entonces, entre uno suma lo de las jubilaciones y los salarios públicos, tenés más de 40% del ahorro total que se hizo con licuación. La licuadora en primer lugar. El recorte fue esto, 22% el recorte a la obra pública. O fue las transferencias a provincias, 6% del ahorro total. Y después hubo otras partidas que también tuvieron un mix de licuación, como otros programas sociales, 5% del ahorro, o creo que por ahí estaban universidades. Es una partecita muy chiquita del ahorro, el 2,2%, porque le transferiste un poquito más del presupuesto del año pasado, lo licuó la inflación. Fíjense la placa siguiente, es decir, los ahorros para conseguir el superávit por el lado del gasto, ¿dónde vinieron? Fundamentalmente, licuación. 35% del ahorro total fue jubilaciones y pensiones, que fueron licuadas, no fueron cortadas, no es que les cortaron las jubilaciones. Eso no hay una motosierra para jubilaciones de privilegio ni nada por el estilo, sino que se mantuvieron las jubilaciones sin aumento durante buena parte del primer trimestre, porque se aplicó la fórmula anterior, después de la aceleración inflacionaria, y fue el 35% del ahorro. Después, parte fue el recorte de gastos de capital, acá sí motosierra, recorte de obra pública, pero principalmente la licuación, la licuadora. La placa siguiente, por favor. Esto lo muestra la consultora de Fernando Marul, que también es muy interesante, para conseguir el superávit del 0,2% del PBI, el superávit total, lo que se llama superávit financiero, es decir, se pasó de un déficit financiero de 0,7 del PBI en el primer trimestre del año pasado a 0,2% de superávit financiero, por primera vez en prácticamente 20 años que no se tenía superávit financiero. Bueno, ¿cómo se hizo? Fíjense los ítems. 0,2%, por favor, la placa anterior, 0,2% del PBI lo aportó el impuesto país, que duplicó su recaudación. Un impuesto que se subió del 7 al 17%, más la suba del dólar. Otra parte lo aportaron las jubilaciones, la licuación, lo que decíamos. Otra parte lo aportaron el recorte de subsidios económicos, el esfuerzo del sector privado pagando más tarifa de luz, gas y otros servicios públicos. Y otra parte, la motosierra con la obra pública, el recorte. Es decir, hubo una mezcla de licuación, principalmente, en este caso una mezcla de motosierra con las transferencias a provincia y la obra pública, y también lo que hubo, lo que decíamos, impuestos, más impuestos, el impuesto país. Ojo que con el tema este de subsidios económicos, acá también el Estado no le está pagando a través de CAMESA a los generadores eléctricos, es decir, se ha acumulado una deuda, se calcula de 1 billón de pesos o más, 1.000 millones de dólares, que el Estado no pagó a empresas privadas. Y muchos empiezan a hacer las cuentas y dicen, che, pero si se hubiese pagado en este trimestre a las empresas privadas la energía que compró CAMESA para después vender más barata, bueno, no habría superávit financiero. Es uno de los reclamos que hace el sector energético. Las empresas del sector energético están diciendo, ojo, que una parte no fue licuación solamente o motosierra, sino que también hubo una parte de bicicleta, es decir, cosas que no se pagaron al sector privado y que se van a tener que pagar, o va a haber algún tipo de pago a futuro con un bono o de alguna manera. Así que, ojo que el superávit fiscal es un superávit fiscal que muchos dicen, bueno, ha tenido un poco de todo, pero principalmente ha tenido licuación, licuadora. ¿Y licuadora de qué? Jubilaciones y salarios públicos. Está el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Leandro Vergara. Gracias por atendernos, doctor, muy amable. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, doctor Vergara, ¿qué significa la marcha del día de hoy para la comunidad universitaria y si les llamó la atención la cantidad de gente que se movilizó en el día de hoy? No, bueno, la cantidad de gente no me llamó especialmente la atención, en todo caso demuestra lo masivo de la educación pública. Me parece que es un dato muy interesante que la comunidad educativa en general, el público, me parece que la educación en Argentina, que es educación pública, gratuita, libre, laica, me parece que es transversal y creo que la manifestación en realidad, y se llama manifestación, la idea ¿cuál es? Poner o hacer conciencia, mostrar que estamos viviendo una emergencia presupuestaria, lo cual supone tener restricciones de funcionamiento. Y me parece que esto es lo que se puso, digamos, de cara a la sociedad para poder exhibirlo. Javier. Decano, ¿cuál espera ahora como respuesta del gobierno después de una marcha tan multitudinaria? Bueno, claro, la ventaja que tenemos es que nosotros estamos en educación. La educación es condición de toda posibilidad, la única condición de posibilidad de futuro desarrollo que tiene un país. Yo no me puedo imaginar ninguna chance de que el país se desarrolle, que un país como Argentina se desarrolle sin educación. Ahora, lo lógico, lo normal sería que, digamos, se tome nota de esta situación y realmente no se desfinancie lo que se llama la educación superior. Esta viene sufriendo durante muchos años muchas restricciones. Miren, la Facultad de Derecho hoy, aunque no lo sepan todos, ocupa el lugar número 26 del mundo. Es decir, en los rankings internacionales, nuestra Facultad de Derecho tiene el ranking 26. ¿Con qué presupuesto? Mínimo, escaso. Y aún así, bueno, tenemos lo que tenemos, o la posibilidad. La universidad es una universidad, miren, de excelencia. No es solamente derecho, son los hospitales. Y los hospitales son hospitales escuela. Es el servicio público que da el hospital, pero además la formación de los estudiantes. Eso es muy importante. Es muy, yo diría, miren, yo viajo mucho. Y si le perdimos el audio. A ver, se perdió el audio. A ver si lo podemos escuchar. No, ahí estamos con el decano de la Facultad de Derecho. Bueno, había toda una cuestión que en el gobierno tomaban nota de que la marcha fue verdaderamente multitudinaria, pero festejaban la aparición de personajes o de la política o personajes afines con el kirchnerismo. Sí, ¿no? Claramente para tratar de desmerecer la importancia de la marcha. Se quedaban con la aparición de Massa, con la aparición de Cristina en el balcón del Instituto Patria. Los discursos de Pérez Esquivel. Los discursos de Pérez Esquivel. Y de Tati Almeida. Sí, habrá que preguntarse bien quién organizó ese palco, porque lo que estaba pensado originalmente era que estuvieran solamente los representantes de alguna manera de las cuatro patas de la universidad pública. Las autoridades del Consejo Superior, los representantes de los estudiantes y los gremios de docentes y no docentes. Bueno, ahí aparecieron de alguna manera invitados seguramente, Tati Almeida de Madre de Plaza de Mayo y Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, que no fue el tono en el que se estaba expresando la marcha de alguna manera o en el que por lo menos gran parte de la multitud tal vez esperaba escuchar. El tema siempre es ¿qué va a hacer el gobierno? Por eso la pregunta al decano de la Facultad de Derecho, porque hoy el vocero intentó saldar de que el tema presupuestario para el gobierno ya estaba liquidado. Decano, le hago una última pregunta, que me parece muy interesante, aparte de ahí en la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Usted cree que mucha de la gente que hoy marchó, y los estudiantes, o jóvenes, o familiares que marcharon hoy, representan una expresión opositora o hubo muchos que seguramente votaron a Milei o apoyan al gobierno de Milei, pero acá hicieron un llamado de advertencia respecto al financiamiento de las universidades? Bueno, claramente Milei sacó el 50 y pico % de los votos, por lo tanto uno podría asumir sin equivocarse demasiado que quizás en el ambiente universitario también sacó el 53% de los votos y sin embargo profesores, estudiantes y personal no docente marchó con la misma idea. Era muy notable como todo tipo de expresiones, incluso
tuvimos apoyos de universidades privadas. Eso también es muy destacable. Es decir, la gente ve a la universidad como una posibilidad de desarrollo. Yo iba a decir un motor de desarrollo. Es motor, sí, pero es posibilidad. Y la condición de posibilidad está en la educación superior. Por lo tanto, yo creo que es expresión, digamos, de todo el arco político, de derecha e izquierda. Y nuestra facultad, en particular Derecho, que nos ocupamos de la Constitución, de la división de poderes, de la cosa institucional, realmente tenemos una pluralidad de ideas. Y esto realmente es muy destacable. Y ustedes habrán escuchado hablar a los demás decanos, digamos, es algo verdaderamente plural. De manera que esto es masivo y es transversal, me parece que abarca todo el espectro político, de derecha a izquierda. Le hago la última, aprovechando que usted es el decano de la Facultad de Derecho. ¿Esto se resuelve desde la política o hay posibilidad de que intervenga la justicia? Digamos, si usted perciben que está dañado o en peligro el funcionamiento de las casas de estudio. Lo que pasa es que el déficit es complejo, porque nosotros tendríamos que tener un presupuesto y la decisión de la plata que se gira en las universidades públicas debería ser una decisión que se sale del Poder Legislativo, es decir, del Congreso. Y en realidad el Poder Ejecutivo lo único que tendría que hacer es remitir los giros que corresponden a las partidas que el presupuesto debió votarse en el Congreso. Pero como es de público conocimiento, no hubo presupuesto el año pasado y bueno, digamos, todo el funcionamiento está muy deteriorado. Es la clase política la que tiene que definir qué modelo de facultad y qué modelo de presupuesto y financiamiento tiene o debe tener. Y eso lo debe tener la política. La política, en el mejor sentido de la palabra, la política legislativa. Lo que ocurre que, bueno, lo que viene sucediendo durante tantos años, como esto se viene atrasando, la inflación genera muchos déficits o muchas falta de cálculos o todo lo que genera la inflación, entonces ocurre que los ejecutivos van suministrando partidas conforme el poder de negociación y eso realmente de no, manera discrecional, no es correcto. de manera discrecional porque no hay una ley, está prorrogada o se está prorrogó el presupuesto del año pasado. Decano, gracias, muy amable. No, a ustedes. Gracias. Nos estamos retirando. Gracias, colegas. Se quedan en A24, nos reencontramos mañana a 20 horas. Chau.